café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero detrás de cada taza existe un proceso que combina historia, ciencia y tradición. Qué privilegio coincidir con ustedes en este espacio. Hoy será un gran día. Hoy presentamos un episodio mágico e interesante donde vamos a recapitular la historia del café por el mundo y cómo se convirtió en magia al llegar a Honduras. Bienvenidos a este podcast. Yo soy Margarita Brizuela. Hoy presentamos eh, toda la tradición, toda la cultura del café. Tenemos los invitados, que es el ingeniero Arnold Paz, encargado del control de calidad en Finca Santa Elena, y la licenciada Rocío Espinosa, también de control de calidad en Finca Santa Elena. Bienvenido, ingeniero. Vamos a hablar de la historia, de la cultura, de cómo ese grano nos ha convertido en una potencia mundial, donde todos tenemos la oportunidad de degustarlo. Al consumir unos frutos rojos de un arbusto. A él le llamó la atención, cortó una rama con frutas, hojas y la llevó a un monasterio. En este monasterio se lo presentaron a un monje, este monje puso a hervir todo, hicieron un brebaje y no les gustó. Para deshacerse de él lo tiraron al fuego y ahí ocurrió la magia. Desde ese año pasaron 1000 años para que se convirtiera en bebida, hasta el año 1500. En esos 1000 años los beduinos envolvían los granos tostados en manteca y azúcar para consumirlos como barra energética. De hecho, esta fue la primera barra energética del que se tiene conocimiento en el desierto. En el Yemen, la religión buscaba una bebida que los energizara, que no fuera alcohólica y que se pudiera tomar en la noche para mantenerse despiertos. Con una cafetera que se llama Ibrick, que es una paila con una varilla larga, hicieron café, azúcar, agua caliente, lo pusieron a hervir en el fuego, el café sedimentó y lo que excedía se sirvió, y así nace la bebida tan popular en el año 1500. Los árabes son famosos y de hecho una especie se llama así, arábiga, en nombre de la Arabia, porque en Arabia se trató el cultivo como comercial. Fueron los primeros que dejaron de usar un cultivo silvestre y lo empezaron a vender. ¿Qué detalle tenían los árabes? Hervían la semilla para aquel que la comprara solo la pudiera tostar y no la pudiera sembrar. Bueno, vamos a disfrutar este cafecito que nos hizo Rocío. Delicioso. Y así el café se empezó a comercializar. Al Imperio Otomano le tenemos que agradecer que decidieran invadir Europa. Al invadir Europa apuntaron a la ciudad de Austria, y esta ciudad, que no era de guerreros, al ser atacada por los ejércitos turcos del Imperio Otomano, le pidieron ayuda a sus aliados franceses. Viendo el ejército francés, repelió el ataque, salieron huyendo los enemigos y dejaron botados camellos, sacos de café tostado y otros enseres. Un polaco que residía en Austria, en Viena, al ver que iban a desechar los sacos de café creyendo que era excremento de camello, les dijo: no, este es café. Y yo sé cómo se prepara porque viví en medio de los turcos mucho tiempo. Y así nace, a partir de este polaco, la primera cafetería del mundo occidental, que se llamó La Botella Azul. En La Botella Azul ocurrieron 3 cosas que se las debemos a los austríacos. 1, el café como bebida en el mundo occidental. 2, el café filtrado. En ese tiempo la usanza era barba y bigote y se ensuciaban con el excedente y el sobrante del café. Entonces lo colaron, lo filtraron. Y también se les debe la leche. Hubo quien propusiera en Austria que se sirviera con leche, y así nacen los latés. Esa es la primera cafetería del mundo occidental. La segunda cafetería del mundo occidental existe todavía, los invito a que la vayan a conocer, está en Venecia, el Café Florian.
que tiene cerca de 400 años. El Café Florian todavía vende café, vale un montón de euros la taza de espresso, pero es un sitio histórico en la Plaza de San Marcos de Venecia. Y el tercer café se llamó El Ángel y se abrió frente a la Bolsa de Valores de Londres. Allí acudían abogados, doctores, licenciados, economistas, y al no ser una bebida alcohólica y que despertaba y animaba la plática, le dijeron, el apodo que recibieron estas cafeterías se llamó las universidades del centavo, porque costaba un centavo el café. De hecho, hay una palabra, la palabra propina, que en inglés es tips. Se le daba otro centavo al mesero para que él se apresurara, estaban tan llenas, estaban tan concurridas, y se apresurara y le sirviera café a ellos en primera persona. Tips significa, es el inglés para to inspire prompt service, para inspirar un servicio oportuno. Así que también le debemos al café un par de estas palabras, estas culturas. El café ha sido muy famoso, muy exótico. De hecho, les cuento que como los árabes hervían las semillas, los contrabandistas más grandes del mundo, los holandeses y los hindúes, se robaron semillas sin hervir. Y la historia cuenta que se llevaron 6 semillas los holandeses para los jardines de Ámsterdam. De esas salieron 6 plantitas que le regalaron 3 a Luis XIII de Francia. Luis XIII envió 2 plantitas para su colonia en Java, que la sembraran. Lamentablemente, bueno, a estas semillas, les cuento, se les llamó típica, que es el vocablo latín para describir un café que no es nacido en Etiopía. Correcto. Entonces, así nace el nombre de esta variedad tan famosa. Resulta ser que, y espero no estarlos aburriendo con toda esta perorata, el barco naufraga frente a una isla cerca de Madagascar, en África, que en ese momento se llamaba Isla Borbón. Se pierden las plantas, se pierde el barco, los marineros que quedaron llegan a la costa de esa isla, les reemplazan el barco y les dicen, pero no podemos irnos sin café. Bueno, le dicen, nosotros tenemos un tipo de café que viene de Camerún. Cuando ellos llegaron a Java con las plantas de ese café y les preguntaron en Java qué café era, solo se acordaron del nombre de la isla y le dijeron, este es un café Borbón. Y así nace esa especie que es originaria de Camerún, distinta a la típica, de la cual quedaba una sola planta. De Java, en los 1700, ya emigra ese café a Latinoamérica y es el primero que entra, el Borbón. Coloniza Colombia, coloniza Brasil. Era un castigo para los presidiarios sembrar café, por eso se sembró tanto. Y la segunda historia involucra al típica. Pero vamos a terminar con esta primera, porque esta primera se liga directamente a la primera entrada de cafés a Honduras. El Borbón llega a Panamá. En Panamá se da cuenta que las condiciones climáticas del mar Caribe son distintas a las del Océano Pacífico. Las humedades son estacionarias y no entran y salen como en el océano. Y el Borbón sufre una mutación. Esa mutación lo hace más bajo de porte, más productivo, ya no se cae cuando llueve ni madura de un solo. Y por su porte le dicen en portugués caturra, que es chaparro, pequeño. Entonces así nace la mutación del Borbón, que es tan popular y conocida por nosotros, que se llama caturra. Es el caturra ya adaptado, el que entra a Honduras en 1808 por la ciudad de Manto, Polanco. La primera variedad en Honduras. La segunda variedad es más romántica, porque tiene que ver en Francia con la reina de Francia, que estaba enamorada, pero no del rey. Estaba enamorada de un general. El rey se da cuenta, llama al general y lo manda a una misión suicida
a las islas de Martinica en el Caribe. La reina, al despedirse, le entrega la última plantita de café, del típica que quedaba, que ellos tenían en los jardines botánicos, y le dice: cuídala como señal de mi amor. Cuenta la leyenda que ese barco sufrió amotinamientos, semi-naufragios, y la planta llegó a puras cachas, a duras penas a las islas. En la isla donde se colonizó a la perfección se llama Jamaica. El Blue Mountain de Jamaica es un típica original de cepa, y de ahí se coloniza Colombia, Colombia, estoy equivocado, Cuba, México, Guatemala, y de Guatemala entra en 1830 a la población de la Encarnación Ocotepec. Casualmente, la familia Córdoba, es donde se encuentran todavía árboles de 200 y pico de años, y de ahí se han sacado semillas para sembrar la plantación que ahora provee típica para Santa Elena. Así es. Entonces, como ven, estamos muy ligados en la historia, en el ver de la finca también, y pues este pedigrí, muy pocas fincas pueden contar con él. Porque también, terminando la historia, paso un poco a hablar de genética, o no sé si quiere que siga o paramos ahorita. Bueno, ahora vamos a dar como ese espacio para como analizar la historia del café en el mundo, cómo llegó ese grano que a nosotros como hondureños hoy nos convierte como la bebida tradicional. Ya la cultura de nosotros los hondureños es tomar café en la mañana. Interesante, ingeniero, si usted nos puede explicar un poquito de cómo y cuándo llegó el café a Latinoamérica en general, como parte de la historia que estamos recapitulando ahora. Sí, con gusto. Entró de dos partes. La primera parte es Java, de parte del reino francés, y a Java entró a Brasil. Y los típicas entraron por dos vías. Una por la Guyana francesa en Sudamérica, y el otro por las islas del Caribe, Martinica, Jamaica, Trinidad y Tobago, que también de parte del reino francés, y esto era colonizado por las plantas que estaban en París, Francia. Esto es en los años 1700. Luego, después de ahí, el Borbón colonizó Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, y llegó a Panamá. En Panamá mutó, la mutación que les acabo de explicar. Luego siguió Costa Rica, que fue su hábitat natural, que es donde han salido otras especies también mejoradas. Nicaragua, que era una selva, y a Honduras sí entró como cultivo, 1808. Ese es el Borbón, que entró de Java a Brasil. Y luego el típica, que entró de Guatemala, México, las islas y directamente de Francia por el amor de la reina, entró en 1830 por la comunidad de la Encarnación Ocotepec. Muy bien. La verdad que es tan bonito aprender de la historia. Me encanta el tener que compartir, porque es como que nos trasladamos a esas épocas tan bonitas donde no sabíamos esa magia de ese pequeño grano que ahora podemos degustar de diferentes formas. En Honduras también tenemos muchas variedades de café. Muchas cafeterías a nivel de Honduras hoy están mostrando unas mejores tazas. Estamos aprendiendo a cambiar la cultura de beber café, como decimos los hondureños. En Santa Rosa de Copán, ingeniero, está caracterizada por ser la capital del buen café. ¿Qué nos puede contar de Santa Rosa de Copán, con sus cafeterías y con toda la variedad de café que hoy tenemos para degustar? Bueno, la Sultana de Occidente, como se conoce a Santa Rosa, y ahora con el apellido la capital del buen café, es una ciudad que no estoy seguro de su
de su número de habitantes, pero anda por los 70,000, 80,000 habitantes, y hay 38 cafeterías que usan máquinas de espresso, métodos, y el café es la principal motivo de venta. Es una cultura, somos un eje cafetero y esta es la capital porque cubrimos casi todo occidente, centro occidental también y parte norte. Estamos con 3 macizos montañosos que convergen acá, la cordillera del Merendón, que está en la zona cafetalera de Copán, la cordillera de Opalaca, que viene del centro del país, y una esquina de Montecillos que nos llega desde el centro del lago de Yohoa y cruza por Intibucá. Entonces, sí, el occidente del país produce la mayor cantidad de café de calidad. Comayagua es nuestro departamento que no está en el occidente del país, que produce volumen de café, pero en calidad diferenciada, en número de variedades, en exportadoras, en contactos y finales en el exterior del país. Es el occidente que lidera y ha liderado junto con Marcala, que no tampoco pertenece a nosotros, pero el mercado de café diferenciados. Santa Rosa de Copán además reúne, creo que está condensada la mayor cantidad de profesionales del café, de baristas, catadores certificados, Q-graders. También tiene concentración y representación de casi todas las exportadoras que hay en el país, nacionales e internacionales, además de que está muy enfocada en la academia. Al tener gente certificada, muy calificada, también se ha convertido en un epicentro de cultura y certificaciones en café. Entonces estamos celebrando el café en la ciudad del café, en este primer podcast. Exacto. Y qué bueno que sea en Expo Copán 2026. Esa oportunidad muy bonita, por cierto, de tomarnos esa taza de café. Vamos a darle un espacio a la licenciada Rocío también, que nos cuente sobre los perfiles de café en Honduras, según sus regiones. Buen día, un gusto. Pues también gracias por la oportunidad de poder estar compartiendo pues con especialistas y que tienen bastante experiencia en este rubro y saber un poco más de la historia. El ingeniero Arnold, como siempre lo he dicho, es un crack, es una bibliografía andante, sabe bastante de historia, yo sigo aprendiendo aún de él. Margarita, con toda la experiencia que tiene en este rubro también, yo estoy aprendiendo aún de ellos. Pues para empezar con los perfiles y empezando con el perfil de café que les servía a ustedes en estos momentos, es un café producido en la zona de Opalaca, está producido en Finca Santa Elena, su variedad es un catuay rojo, su proceso es un café lavado, desmucilaginado mecánico, con características bien peculiares, un café con notas de panela, caramelo, una acidez bien cítrica, jugosa, una textura en boca cremosa, redonda, bastante agradable al paladar. Hablando un poco en general de los perfiles del café, en Honduras tenemos muchos cafés de especialidad y que dependiendo de la zona, la altura, variedades que se cultiven, pues van cambiando, ¿verdad? En las 5 regiones que tenemos en el país. Y la que pues mejor manejo en cuanto a mi experiencia en este rubro, pues he trabajado por muchos años con Finca Santa Elena y conozco muy bien este perfil, y ustedes también. Se producen diferentes variedades de café en Finca Santa Elena, que es uno de nuestros patrocinadores en este podcast. También hablar un poco de lo que es todas las cafeterías que hay aquí en Santa Rosa de Copán, que recuerdo muy bien la primer cafetería, hablando un poco de la historia ya de las cafeterías. La primer cafetería que se fundó en Santa Rosa se llamaba Ten Apple Coffee. El dueño es un alemán, recuerdo su nombre, Eric. Allá como por el 2002, 2005
que yo aún estaba en el colegio, recuerdo que muchas personas visitaban esa cafetería, era la primera cafetería en ese momento. Luego fueron apareciendo más cafeterías. En esta ocasión también fue uno de nuestros patrocinadores, que es Plaza Café, que se fundó allá como por el 2014. Y empezaron a surgir más cafeterías, ¿verdad? Entonces, desde aquellos años hasta la actualidad, pues han ido surgiendo aún más cafeterías en Santa Rosa de Copán, ¿verdad? Qué bueno, interesante. Estaba como trasladándome a ese tiempo que era joven, donde comencé a probar café y probábamos lo bueno y lo malo. No había esa diversidad ni esa manera de decir voy a ir a una cafetería en Santa Rosa de Copán porque tienen el café de Finca Santa Elena, o voy a ir a otra cafetería porque tienen un café de Ocotepeque, porque somos una región, la región occidental, como dijo el ingeniero, produce uno de los mejores cafés de calidad. Entonces en Santa Rosa de Copán tenemos esa oportunidad de probar variedades y de probar calidades. Y para el tema, un experto, hablar de la genética. El experto en este caso pues sigue siendo el ingeniero Arnold, porque él es lo que dijo la compañera Rocío, pues yo siempre le digo una enciclopedia andante, o sea, el conocimiento en vivo. Entonces, para el tema, un experto, hablemos de genética. Muchas gracias, Margarita. Honor que me hace. Bueno, miren, la familia vegetal del café es la familia Rubiaceae. El género Coffea, que es primo hermano de los cítricos, primo hermano de los jazmines. Cuando nosotros hablamos de que la flor huele a jazmín es porque identificamos el jazmín más fácilmente. Tiene 4 familias, 2 familias que se cruzan y 2 familias que no se cruzan. Las familias son el Borbón, el Típica, el Moka y el Geisha. Moka y Geisha no se cruzan con nada por su número de cromosomas, pero el Típica y el Borbón sí. El Borbón y el Típica les voy a dar un ejemplo. Que el olor, pero la flor del café, la flor de los cítricos, naranja, limón, toronja y la flor del jazmín son del mismo tipo porque están los 3 géneros dentro de la familia Rubiaceae. Ese género Coffea tiene 165 especies, de las que nosotros, aunque no crean que los conocen, ustedes conocen a la especie Eugenioides, conocen a la especie Canéfora y conocen una especie que es nueva de conocerse en el país, pero que se usa mucho, que es el Libérica. Pero ahí nos quedan 162 especies más que no conocemos, que no entran acá. Estas especies, el Eugenioides y el Canéfora, se cruzaron naturalmente y me dieron una subespecie que es el arábiga. El arábiga es conocido en el mundo por su pequeña y poca contenido de cafeína, 1.5% por taza de 8 onzas. El Canéfora 3% y el Ibérica, según su especie, puede ir entre 1.3 hasta 30%. El Ibérica tiene esa peculiaridad, es un árbol además, los otros 2 especies son un arbusto. Pero el arábiga, que es el que nos corresponde hablar con Maragogipe del Típica, se cruzó con el Pacas, un Borbón, y dieron el Pacamara. El Catuahí viene del Caturra con el Mundo Novo. Caturra, que es una mutación del Borbón, Mundo Novo, que es una selección natural del Típica. Generalmente nuestros híbridos, que son el Empira y Café 90 y Parainema, el Empira y el Café 90 son catimores, que vienen del Caturra de los Borbones con una mezcla de Timor Oriental, que es un Típica con un Canéfora. 2.2% de cafeína por taza de 8 onzas, un café un poquito más fuerte y un poquito más amargo. Y el Parainema, que es un Villa Sarchí de los Borbones contra el Timor, el híbrido de Timor. Entonces tenemos el Sarchimor, que son los cafés que existen acá. Han conocido ustedes el Java, que es un Típica, el Borbón Pointú, el Laurina, el Purpurensis, que son borbones de distintos tipos.
y con distintas purezas, porque estos son sudamericanos adaptados a Centroamérica. Con esto es solamente una ventanita para que ustedes sepan que esto es un mundo, que es un programa o dos solo hablar de genética, pero Así solo es. para que tengan una idea. Así es, ingeniero, muchas gracias por participar con nosotros, por llevarnos a esa experiencia histórica y cultura de nuestro café también. Agradecemos a nuestros patrocinadores, que es Integraciones Agrícolas, Intagri, agradecemos a Simonelli, Plaza Café, Finca Santa Elena, Victoria Arduino, Fiorenzato y La Norma por hacer posible este espacio de experiencias nuevas en café. Nuestro objetivo es poder brindarte conocimientos que te permitan poder apreciar el café. Yo me resta más que agradecer su atención, espero que les haya resultado interesante, entretenido, porque importante es. Así que no me queda más que agradecer la participación en el podcast y nos vemos en la próxima. La verdad que estamos muy agradecidos por cada oportunidad con ustedes compartir. Esperamos que en el próximo episodio ustedes también nos puedan acompañar y si pueden darle compartir. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.